Muy brevemente, porque está a punto de comenzar la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, y les informo a ustedes que hemos acordado en nuestra directiva realizar una sesión ordinaria de inmediato después de la sesión solemne para turnar en términos públicos las minutas recibidas de la Cámara de Diputados a las comisiones respectivas para conocer de un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y para turnar una solicitud del Ejecutivo a comisiones, también 3 temas que vamos a tocar en la sesión ordinaria que realizaremos 15 minutos después de concluida la ceremonia de entrega de la medalla. En segundo lugar, decirles que la bancada del PRD en el Senado de la República revisará detalladamente cada minuta y cada acuerdo tomado en la Cámara de Diputados en el tema del paquete impositivo. Hay mucha inquietud en las bancadas de todos los partidos en el Senado. He iniciado ya las conversaciones y las consultas bilaterales con los grupos parlamentarios. Observo mucha preocupación y observo opiniones muy críticas respecto a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el Senado se tomará varios días en evaluar tema a tema, impuesto a impuesto y decisión a decisión. Y para nosotros es importante en la bancada del PRD, lo digo como coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en consulta con Alejandro Encinas y los diputados federales, clarificar qué fue lo que aprobamos en la Cámara de Diputados y qué fue lo que rechazamos, porque no se está localizando con claridad. Nosotros vimos un voto en contra del IVA del 11 y del 16%, un voto en contra del IDE al 3% a depósitos hasta 15,000 pesos. Vimos un voto en contra del impuesto al 3% a las telecomunicaciones y votamos en contra del impuesto sobre la renta en los términos que fue aprobado. Esas cosas no las compartimos y las rechazamos con nuestro voto. También le dimos el voto positivo a otras propuestas que no se ha sabido diferenciar a qué sí y a qué no. Una de las cosas que votamos a favor fue el régimen de consolidación fiscal y en el Senado lo volveremos a hacer. Es más, nosotros propusimos incluso una medida mucho más avanzada y profunda, porque se trata de evitar que la consolidación fiscal beneficie a empresas que se han beneficiado durante muchos años de esta figura para o no pagar impuestos o pagar cantidades pequeñas de impuestos sobre la renta. No es lo mismo gravar con 16% de IVA a los consumidores que pedirles a los que nunca han pagado sus impuestos que ahora sí los paguen mediante una modificación de la consolidación fiscal. Y particularmente el PRD proponía un plazo de 5 años para que se pongan al corriente de sus pagos pendientes. El primer año un 60% de sus pendientes y 4 años con el 10% cada uno para completar el 100%. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó un 40% el primer año y 4 años con 15% cada uno para completar el 100% de sus pendientes de pago. Nosotros vamos a respaldar en el Senado esta ratificación de la consolidación fiscal, porque insisto, no es lo mismo saquear el bolsillo de los consumidores y de los asalariados con el ISR y con el IVA a terminar con un paraíso fiscal para muchas empresas que utilizaban la consolidación fiscal para eludir el pago de sus impuestos correspondientes. Senador. Llegó el momento de que quienes no pagaban paguen también. Oiga, senador, pero la retroactividad no es anticonstitucional. No pensamos que sea así, lo vamos a revisar en el grupo parlamentario, pero lo digo con claridad, que nadie genere expectativas de que lo primero que vamos a hacer en la Cámara de Senadores es proteger a las empresas que eluden impuestos. Vamos a tratar de proteger a los consumidores, a los asalariados, a los que utilizan el internet, a los que depositan en efectivo en bancos, pero la afectación de las empresas que con la consolidación fiscal van a tener que pagar lo que no pagaban antes, hay que mantenerla. Esa es la propuesta de la izquierda. Tengo mucha confianza en que las minutas, que son 6, se modifiquen en el Senado de la República mediante un acuerdo de los grupos parlamentarios, y ratifico mi decisión de hacer todo
todo el esfuerzo que esté en manos del presidente del Senado de la República, porque haya un diálogo y un debate intenso entre grupos y se construyan mayorías parlamentarias que revisen impuesto a impuesto y corrijan lo que sea necesario corregir. Oiga, senador, hasta ahorita, ¿cuáles son los consensos para poder modificar esta ley de ingresos? Bueno, no hemos entrado en materia, que nos vamos a tornar a comisiones. Lo que observo es que hay una aceptabilidad de senadores de muy diversos grupos parlamentarios para revisar exhaustivamente lo aprobado por los diputados y modificar lo que sea necesario. Hoy al término de las dos sesiones, de la solemne y de la ordinaria, me encontraré con el senador Beltrones y más tarde con el senador Madero. Hay quienes empiezan a calificar este paquete económico como santanista, solamente ve impuestos, no genera empleos, no genera crecimiento. Es una buena definición. A este paquete le faltan dos cosas para que sea totalmente santanista: grabar las ventanas en las casas y grabar el número de perros que cada gente tenga en su casa. Santana lo hizo, y eso modificó una de las salidas de su presidencia. Se fue a manga de clavo porque la gente reaccionó adversamente cuando empezó a grabar ventanas y perros en los hogares. Bueno, pero la ventaja es que Santana no contaba con un Senado como el actual. Gracias. Todo lo vamos a revisar. Todo lo vamos a revisar. No lo sé todavía. Te lo podré decir cuando terminemos el proceso, no al principio. Revisar todos los impuestos y, reitero, la columna vertebral de la propuesta perredista: no al saqueo del bolsillo de consumidores y de asalariados, no apretarle más el cinturón a las empresas cumplidas y a los empresarios que pagan impuestos, sí a terminar con regímenes especiales, sí a modificar el régimen de consolidación fiscal para que los que no paguen lo hagan, sí a gravar a los de más altos ingresos y a proteger a los ingresos bajos y medios. Esa es la columna vertebral de nuestra propuesta, que se concreta en no incrementar impuestos al consumo, impuestos sobre la renta, impuestos a los depósitos en efectivo, ni tampoco a las telecomunicaciones.